Capítulo 1. El expediente que decía cerrado. El expediente de mi hijo tenía 4 páginas. La última decía: adoptado. Caso cerrado. Tardé 14 meses en llegar a esa página. No sé cuánto voy a tardar en saber qué hacer con ella. La Oficina de Protección Civil huele a papel y a café de máquina y a la clase de paciencia institucional que se desarrolla en las personas que pasan años dando noticias que nadie quiere recibir. La trabajadora social que me atiende se llama Carmen. Tiene una planta en el escritorio que está bien cuidada, y me mira con los ojos de alguien que ya calculó cuánto va a doler esta conversación antes de que yo abriera la boca. Me explica la situación con la amabilidad de alguien que encontró el tono correcto después de mucha práctica. La adopción es legal. Fue procesada hace 3 meses. El niño está bien. El adoptante tiene historial limpio, trabajo estable, domicilio verificado, sin antecedentes de ningún tipo. Escucho todo esto con la cara que aprendí en los 6 meses de hospital. La cara que usas cuando procesar en público es demasiado caro. La cara que dices no es inexpresiva, es contenida. Hay diferencia. ¿Puedo verlo? Pregunto. Cuando Carmen termina. Carmen me explica que primero hay que hablar con el adoptante. Que hay un proceso. Que el proceso existe para proteger al niño, no para complicarle la vida a nadie. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente, con toda la racionalidad que me queda después de 14 meses reconstruyendo todo. Y también lo odio perfectamente, con exactamente la misma intensidad. Esas 2 cosas pueden existir al mismo tiempo. Lo aprendí en el hospital. Carmen me pregunta si quiero contarle qué pasó. No porque lo necesite para el expediente, ya lo tiene todo. El accidente, los 11 días, los meses de reconstrucción de identidad, el error del sistema que registró a un hombre sin documentos como no identificado y dejó que ese no identificado se convirtiera en presumiblemente fallecido. Me pregunta por qué es el tipo de persona que considera que las historias merecen ser escuchadas aunque no cambien nada práctico. Le cuento lo que puedo en voz alta. El resto lo guardo. El accidente fue en una carretera que conozco de memoria, una que había tomado 100 veces sin pensar. Matías tenía 8 meses. Yo llevaba a Matías a casa de mi madre ese fin de semana porque tenía un trabajo urgente y mi madre iba a cuidarlo. Dejé a Matías en casa de mi madre. Volví a la carretera, ahí termina mi versión de los hechos. 11 días después desperté en un hospital a 3 horas de donde vivía, sin documentos, con el nombre de una ciudad que no reconocía en el letrero de la ventana, y un dolor en el brazo derecho, que tardé 6 meses en dejar de sentir completamente y que todavía vuelve cuando cargo cosas demasiado tiempo. Lo que pasó mientras yo no estaba. Rodrigo el ex. El padre biológico de Matías en papel, aunque nunca lo fue en ningún otro sentido, fue el contacto de emergencia registrado. Rodrigo fue al hospital donde estaban ingresando a los heridos del accidente. No me encontró, porque yo estaba en otro hospital. Asumió lo peor. Y cuando mi madre lo llamó preguntando por Matías, Rodrigo le dijo que no podía hacerse cargo del niño. Mi madre tenía 72 años y una enfermedad cardíaca que no le permitía cuidar a un bebé de 8 meses sola. Llamó a Protección Civil. Les dijo que la madre del niño había muerto en un accidente. No lo sabía con certeza. Rodrigo le había dicho que era probable. Mi madre creyó lo que le dijeron porque quería creerlo o porque no quería creer la alternativa. Yo tardé 14 meses en poder probar que era yo. En reconstruir los documentos. En seguir el rastro del sistema hasta encontrar a Matías. 14 meses que tienen la textura de algo que no fue lineal, que tuvo mesetas y retrocesos, y días en que el sistema devolvía errores, y la burocracia pedía papeles que requerían otros papeles, que requerían verificaciones que tomaban semanas. No lo cuento para que duela más de lo que ya duele. Lo cuento porque es lo que pasó. Los hechos son los hechos aunque sean difíciles, y aunque no tengan villano claro. El expediente decía: adoptado. Caso cerrado. No hay nadie a quien culpar limpiamente en toda esta historia. Lo sé. Lo supe desde el primer momento en que pude pensar con claridad suficiente para buscar culpables, y no encontré ninguno que sostuviera el peso que necesitaba que sostuviera. Eso es lo más difícil de cargar. No la pérdida, sin culpable, claro. Carmen hace la llamada al adoptante desde su teléfono,
con mi permiso, mientras yo estoy presente. Escucho la mitad de la conversación, solo la voz del otro lado, que no distingo bien a través del auricular. Lo que sí distingo. La primera pregunta que hace cuando Carmen le explica la situación no es sobre sus derechos. No es sobre el proceso legal. No es sobre qué significa esto para él. Es: ¿el niño está bien? 3 palabras. En ese orden, archivo eso en algún lugar de mi cabeza donde todavía no sé qué hacer con ello. La reunión formal es al día siguiente. Carmen nos da la misma sala, las mismas sillas, la misma planta bien cuidada en el rincón. Yo llego 10 minutos antes. Me siento con la espalda recta y las manos en las rodillas y la cara que aprendí en el hospital. El aroma llega antes que él. Madera recién cortada. Algo que huele a espacios pensados con cuidado. A tiza. Y líneas trazadas con precisión. Al tipo de trabajo que existe en el límite entre lo funcional y lo que dura. Un aroma que no pide permiso para instalarse en los pulmones. Que llega y se queda como si siempre hubiera tenido ese lugar reservado. La biología traidora de un omega responde a estas cosas antes de que la mente pueda intervenir. Mis instintos de omega registraron ese aroma con la precisión tranquila de algo que reconoce sin haber visto antes, que sabe antes de saber. No colapsan, simplemente se orientan. Como brújula que encontró norte, después de meses girando sin referencia. Lo dejo registrar. Lo archivo. Tengo cosas más importantes en qué pensar. O al menos, eso me digo. Andrés Castillo, 34 años. Arquitecto. El hombre que tiene a mi hijo. Entra con la puntualidad exacta de alguien que llegó temprano y esperó en el pasillo para no llegar antes que yo. Lo sé porque lo vi por la ventana desde que llegué. Esperó afuera 9 minutos. Eso me dice algo, no sé exactamente qué. Todavía. Pero algo. Se sienta al otro lado de la mesa. Me mira. Yo lo miro. Carmen. Hace las introducciones que los dos ya sabemos de memoria. La reunión dura 1 hora. Nadie dice nada fácil. Todo lo que se dice es verdad, y todo es difícil. Y Carmen toma notas con la eficiencia de alguien que ha moderado estas conversaciones antes, y sabe que su trabajo es dejar que pasen, no resolverlas. Andrés habla poco. Cuando habla, no habla de sus derechos ni del proceso legal. Habla de Matías. ¿Cómo está? ¿Qué necesita? ¿Cuál es su rutina? Lo dice con la naturalidad de alguien que considera que esa es la información relevante, no los artículos legales, no los plazos del sistema, sino cómo duerme Matías, y qué come y si lleva bien el cambio de estación. Eso me dice más sobre este hombre que cualquier expediente. Al final, cuando Carmen sale un momento, Andrés me mira directamente por primera vez sin la mediación del protocolo. ¿Quiere verlo? Dice. No. ¿Cuáles son sus planes? No. ¿Qué va a hacer? Solo. ¿Quiere verlo? Sí. Digo. Mañana. A las 10. Pausa. Le doy la dirección. Paso la noche sin dormir, que ya es mi estado habitual, pensando en si Matías va a tener alguna memoria de mí. En si 8 meses es suficiente para dejar algo. En si hay una versión de mañana en la que todo sale de una manera que no lastime a nadie. No la encuentro. Pero voy de todas formas. Eso es lo único que sé hacer desde hace 14 meses. Ir. De todas formas. Nadina Sanya Díaz-Arro. Bienvenidos a Historias Belé. Si son nuevos aquí, ahora acomódense, porque la historia de Lucas acaba de empezar, y lo que encontró al final de 14 meses buscando era más complicado y más real de lo que cualquiera de nosotros esperaría. ¿Creen que cuando 2 personas quieren lo mismo, puede haber una respuesta que no lastime a nadie? Nadina Sanya Díaz-Arro. Capítulo 2. Lo que tienen 22 meses. Practiqué lo que iba a decir cuando lo viera. Practiqué durante toda la noche. Cuando Andrés abrió la puerta con Matías en el brazo, olvidé todo lo que había practicado. Olvidé cómo funcionaban las palabras. La casa de Andrés es una planta baja en una calle con árboles. Tiene una maceta en la entrada que alguien pintó de azul. La pintura está un poco descascarada, del tipo de descascarada que pasa cuando alguien pintó algo sin saber bien cómo, y luego lo dejó así porque le quedó con carácter.
Noto la maceta porque necesito notar algo que no sea la puerta mientras espero que abran. Andrés abre con Matías en el brazo izquierdo. Matías tiene 22 meses. Tenía 8 la última vez que lo vi. En 14 meses pasó de ser un bebé que no sostenía bien la cabeza a ser una persona pequeña con cara de evaluación y el pelo oscuro que heredó de mí y los ojos que no reconozco de ningún lado. Me mira, no sonríe, no llora, evalúa. Con esa concentración seria de 22 meses, aplicada completamente al problema de decidir qué hacer conmigo. Yo lo miro. No puedo hacer otra cosa. 14 meses. Matías tenía 8 meses la última vez. No hay manera de que recuerde. Lo sé. Lo supe antes de venir, me lo repetí en el tren, me lo repetí en la calle. No hay manera de que recuerde. Los bebés de 8 meses no forman ese tipo de memoria. Y de todas formas espero, con una parte de mí que no respondió al argumento racional, que no leyó los artículos sobre desarrollo cognitivo temprano, que simplemente espera porque no sabe hacer otra cosa. Matías extiende la mano, toca mi cara. No dice nada. Solo pone la mano en mi mejilla con esa concentración absoluta de alguien que está verificando algo con el tacto porque los ojos no le dan suficiente información todavía. Tengo que mirar hacia la maceta azul. No lloro ahí. Aprendo a esperar a tener privacidad para hacer eso. Pero el impulso estuvo. Y Andrés lo vio. Y no dijo nada. Que fue la respuesta correcta. Quiere pasar. Dice. Con la voz de alguien que también está navegando esto sin mapa. Y que al menos sabe que la primera pregunta tiene que ser simple. Paso. La casa de Andrés es la casa de alguien que reorganizó su vida alrededor de un niño de 22 meses, sin perder completamente lo que era antes. Hay libros de arquitectura en la estantería, y hay bloques de colores en el piso. Hay una mesa de trabajo con planos a medio terminar, y hay una silla pequeña con forma de coche que alguien claramente eligió con mucho criterio. Hay detalles que te dicen todo de una persona, si sabes leerlos. La altura a la que están colgados los dibujos de Matías en la sala a la altura de un adulto agachado, no de un adulto de pie. Porque Andrés los cuelga donde Matías puede verlos. El gancho doble en la entrada. Uno alto para la chaqueta de Andrés, uno bajo para la pequeña de Matías. El cajón de la cocina que tiene una pegatina de dinosaurio porque Matías eligió cuál cajón era suyo y Andrés lo dejó elegir. Todo esto lo veo en los primeros 10 minutos. Y todo esto me dice lo mismo. Este hombre construyó una vida alrededor de mi hijo con el mismo cuidado con que construye sus planos. Detalle a detalle. Sin atajos. El cuarto de Matías tiene dibujos en la pared. Andrés me lo muestra cuando pasamos por el pasillo. Peces. Y nubes. Y algo que podría ser un perro o podría ser un oso. No está claro y una cantidad generosa de estrellas en el techo que brillan en la oscuridad. Le gustaban las estrellas, dice Andrés. Bueno, le gustan. Le siguen gustando. Hizo las estrellas él. Lo sé por la manera en que lo dice, no compré un proyector, sino las pegué una por una. Tardé como 2 horas. Y él se quedó dormido a los 10 minutos y creo que ni las vio esa noche. No sé qué hacer con eso todavía. Lo archivo. En la cocina, Andrés pone café sin preguntar. Matías va a buscar sus bloques con la determinación de alguien que tiene una agenda propia y que la visita de un desconocido no la interrumpe más de lo necesario. Los dos adultos en la cocina con el café que ninguno está tomando porque ninguno sabe cómo empezar. Andrés habla primero. No habla de derechos. No habla de procesos. Habla de Matías. Me cuenta que come todo menos el brócoli. El brócoli lo separa del resto de la comida con una precisión quirúrgica y lo deja en el borde del plato con la expresión de alguien que quiere dejar clara su posición sin armar drama. Me cuenta que le gusta el sonido de la lluvia y que cuando llueve hay que dejarlo cerca de la ventana o no duerme bien. Me cuenta que su palabra nueva es Vito y que la dice señalando cosas al azar con una convicción absoluta y que nadie ha podido descifrar qué significa. Me cuenta la rutina de las mañanas, el tipo de temperatura del baño que prefiere, la canción que funciona cuando tiene las noches malas. Me cuenta todo esto como alguien que lleva 14 meses acumulando información sobre una persona pequeña y que reconoce que esa información le pertenece a alguien más. No solo a él. Escucho y pienso.
Este hombre conoce a mi hijo mejor que yo ahora mismo. Esa verdad no tiene lugar cómodo donde vivir. La coloco en el mismo sitio donde coloco las otras verdades que no tienen lugar cómodo y sigo escuchando. El aroma de Andrés cuando habla de Matías cambia. La madera se vuelve más cálida, más suave. Pierde el frío de los espacios profesionales. Y gana algo que mis instintos de Omega reconocen sin que yo se los pida. Este alfa está hablando de lo que más quiere en el mundo. La biología traidora de mi cuerpo lo registra antes de que yo pueda decirle que no es el momento. El aroma lo dice antes que la cara, antes que cualquier palabra. Y esa honestidad involuntaria es, por alguna razón que no sé explicar del todo, lo que más me cuesta archivar. Matías vuelve de los bloques con uno rojo en la mano. Se lo da a Andrés sin explicación. Andrés lo toma. Matías vuelve a sus bloques. «Eso significa que eres bienvenido», dice Andrés, mirando el bloque. «Los bloques rojos son los especiales. No los da siempre. No sé qué responder. Así que no respondo nada. Eso también está bien. Hay personas que entienden que no todo requiere respuesta. Andrés parece ser una de ellas. Antes de que me vaya, después de 2 horas que pasaron de una manera que no puedo explicar del todo, Andrés dice algo que no esperaba. No sé cómo se supone que funcione esto. No hay manual para esto. No, digo. No hay. Pausa. Puede volver el jueves. No era lo que esperaba. Esperaba protocolos, abogados, una distancia cuidadosamente gestionada por profesionales que entienden estos casos mejor que nosotros. Puede volver el jueves. Como si la respuesta obvia fuera que sí. Sí, digo. Puedo volver el jueves. En el auto, de vuelta a mi hotel, lloré 12 minutos. Los conté. Es más fácil contar los minutos que nombrar lo que se sentía. Vila Rapianes. Capítulo 3. Lo que no puedo pedirle. Volví el jueves. Y el siguiente. Y el siguiente. Nadie lo planeó así. Solo pasó. Eso debería haberme preocupado más de lo que me preocupó. Las visitas se convirtieron en 3 veces por semana. Siempre a las 10. Siempre en casa de Andrés porque Matías está más cómodo en sus espacios propios. Andrés siempre está presente no porque desconfíe. Me lo explicó la segunda semana, con la directness de alguien que prefiere decir las cosas claras. Matías todavía está acostumbrándose. Y cambiar demasiado rápido no le haría bien. No me quejé. Andrés tiene razón. Sostener esa verdad también cuesta. La sostengo de todas formas. Lo que pasa en esas visitas no es lo que imaginé que sería. Imaginé que sería tenso, formal. 2 adultos midiendo el terreno mientras un niño juega sin saber lo que está en juego. Hay algo de eso. Pero también hay otras cosas. Hay bloques en el suelo y discusiones de 22 meses sobre cuál torre es más alta. Hay el momento en que Matías decide que mi regazo es un lugar aceptable para sentarse mientras ve algo en la tablet de Andrés. Hay el olor del café de las mañanas y la planta nueva que Andrés puso en la cocina, una sin flor. Solo hojas verdes. Y que según él, Matías eligió señalándola en el mercado con mucha convicción. ¿Matías eligió la planta? La señaló 3 veces. ¿A esa edad? 3 veces es un voto. La planta se llama Roberto. Matías la nombró. Andrés lo permitió. Eso me dice más sobre Andrés que cualquier expediente. El martes de la 3ª semana, Matías se cae. Nada grave, se tropieza con el borde de la alfombra. Cae de rodillas. Llora exactamente 3 segundos. Luego levanta la vista. Busca a Andrés. «Papá». Una sola palabra. Andrés lo carga. Matías para de llorar en menos tiempo del que tardó en empezar. Andrés lo sostiene un momento. Le revisa las rodillas. Le dice algo en voz baja que no escucho desde donde estoy. Yo estaba en la cocina. Lo escuché todo. Andrés lo sabe. Vi cómo me miró cuando Matías ya estaba de vuelta con sus bloques. Una mirada rápida, evaluadora, del tipo que hace la gente cuando quiere saber cómo estás sin preguntarlo directamente. No dije nada. Andrés no dijo nada. Matías ya había pasado a otra cosa. Me excusé al baño. Abrí el grifo. Lloré 2 minutos, con el agua corriendo. No fue el tipo de llanto que planeas. Fue el tipo que aparece cuando llevas tiempo guardando algo en un lugar que pensabas que aguantaba más. 2 minutos.
Luego me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo un momento. Y decidí que podía seguir. Llevo 14 meses tomando esa decisión cada vez que hace falta. Ya sé cómo hacerlo. Cuando salí, había un vaso de agua en la mesa donde yo me sentaba. Andrés estaba en la cocina, de espaldas, calentando algo. No lo puse yo. No dije nada. Andrés no dijo nada. Matías tampoco. Porque Matías ya había resuelto el incidente y estaba apilando bloques con renovada energía. El vaso de agua. Sin explicación. Vi que estabas mal. Ni, espero que estés bien. Solo el agua en el lugar correcto. A veces el cuidado no tiene palabras. A veces es solo un vaso de agua en el lugar donde alguien va a sentarse cuando vuelva. A veces, Buna dice. In cuarta. Buna dice. Eso también fue algo. No supe qué, exactamente. Pero fue algo. La semana siguiente, fui a ver a Rodrigo. No le dije a Andrés. No porque tuviera que escondérselo. Porque necesitaba hacerlo solo. Algunas conversaciones no funcionan con testigos. Rodrigo vive en el mismo departamento de siempre. Abrió la puerta con la cara de alguien que esperaba esta visita en algún momento y que de todas formas no encontró las palabras adecuadas para cuando llegara. Le pregunté por qué. Me explicó lo que ya sabía. En el orden que ya sabía. Con los detalles que ya conocía del expediente. El hospital. La identificación que no encontraron. Los médicos que dijeron que el caso era grave. La llamada a mi madre. La decisión. Y luego dijo algo que no estaba en el expediente. No quería al niño Lucas. Nunca lo quise. No era mi hijo. Cuando pensé que te habías muerto, la situación se resolvió sola. No pensé más allá de eso. No lo dijo con crueldad. Lo dijo como una persona que está describiendo algo que hizo hace 14 meses. Y que en ese momento no registró como la decisión que fue, lo registró como una situación que se resolvió. Eso es lo más difícil de perdonar y al mismo tiempo lo más difícil de no perdonar. Que no fue crueldad. Fue indiferencia. La indiferencia es más difícil de odiar que la maldad porque no tiene la misma forma, no da el mismo apoyo. ¿Cómo ibas a saber que ibas a sobrevivir? Dijo al final. No como crueldad. Como pregunta real. No tengo respuesta para eso. No hay respuesta. Salí del departamento de Rodrigo sin el cierre que fui a buscar. Con algo peor. Entendimiento. A veces son lo mismo. A veces entender es lo más cerca que llegas al cierre y tienes que aprender a vivir con que no es suficiente. Caminé 15 minutos antes de poder sentarme en una banca. No lloré ahí. El llanto que viene del entendimiento es diferente al que viene del dolor. Más frío. Más lento. Lo guardé para más tarde. Que es donde guardo las cosas que necesitan más espacio del que tengo en ese momento. Lo que sí hice. Llamé a mi madre. La primera vez en semanas. Le conté que había encontrado a Matías. Que estaba bien. Que había un hombre que lo había cuidado 14 meses. Que no era monstruo. Que nadie en esta historia era monstruo. Mi madre lloró. Yo no, todavía. Las guardé para el hotel. Esa noche lo conté a Andrés Lo de Rodrigo. No sé por qué se lo conté. Estábamos en la cocina después de que Matías se durmió, con el café de siempre, y salió. Así, sin planificarlo, como salen las cosas cuando llevas demasiado tiempo guardándolas sola. Le conté todo desde el principio. No el resumen del expediente, sino la versión real, la que tiene la textura del departamento de Rodrigo, el olor del café viejo en su cocina, la cara que puso cuando abrió la puerta y me vio. Le conté la pregunta que me hizo y que no tiene respuesta. Le conté que fui a buscar un cierre y que lo que encontré fue algo más complicado y menos útil. Andrés escuchó todo, sin interrumpir, sin hacer la cara de alguien que ya sabe lo que va a decir cuando yo termine. Cuando terminé, la cocina estaba en silencio y el café se había enfriado. Dijo, ¿estás bien? Todavía no sé. Dije, ok, solo eso. Solo ok. Como si, todavía no sé, fuera una respuesta completa, que no requiriera solución inmediata. Hay personas que necesitan resolver las cosas de los demás porque no saben estar con ellas sin resolverlas. Andrés no es esa persona. Lo aprendí esa noche. Se quedó ahí.
con el café frío y el silencio y yo en el otro lado de la mesa sin saber todavía qué hacer con todo lo que traje del departamento de Rodrigo. No lo resolvió. Solo estuvo. A veces eso es exactamente lo que hace falta. El aroma de madera recién cortada en esa cocina a las 11 de la noche era diferente al del horario de visita. Más quieto, más presente. Mis instintos de Omega lo registraron con esa precisión que no pide permiso el aroma de alguien que está completamente donde está. Sin pensar en ningún otro lugar. Lo archivé. Ya. Mi abogado llamó a las 10 de la noche. Tenemos base para solicitar la reversión de la adopción, dado que yo sobreviví. El proceso va a ser largo 6 a 12 meses. Posiblemente más, pero tiene base legal sólida. Le dije que lo llamaba mañana. Me quedé mirando el techo durante un tiempo que no mide bien porque no estaba pendiente del reloj. Tengo base. Eso debería sentirse como algo. No se siente como nada todavía. Y garandatas kizatana. One. Delandatas datas kizata lila tatata. Delandatas datas data talila. Y carandatatas kizata tata lila. Dunuma sumano meta. Delandatas data talila tata. Capítulo 4. El nombre que no tiene. Matías dice, Vito cuando me señala. Andrés me dijo que empezó hace 2 semanas. Que no sabe de dónde lo sacó. Que los bebés de 22 meses a veces inventan palabras y las usan con una consistencia que sugiere que significan algo específico. No sé qué significa Vito, pero sé que soy el único al que se lo dice. Le pedí a Andrés que me enseñara la rutina, no porque tuviera que hacerlo. Porque pregunté. Y Andrés dijo que sí con la misma naturalidad con que dice las cosas que no tienen capa de protocolo encima. Me enseñó el orden. El baño primero. Temperatura tibia. No caliente. El desayuno después. Matías come mejor si hay algo en la mesa antes de que llegue él, como si el desayuno tuviera que estar esperándolo y no al revés. La siesta a la 1. La merienda a las 5. El libro antes de dormir. Cualquier libro funciona. Pero hay 3 que pide por rotación, y que Andrés conoce de memoria, aunque ya los haya leído 20 veces cada uno. Andrés me enseñó a cuidar a mi propio hijo. No hay manera de que esa frase no duela. Y de todas formas, la recibo, porque la alternativa es no saber. Y no saber es peor. Hay un martes en que Andrés tiene una llamada de trabajo que no puede cancelar. Un cliente internacional. Lo lleva organizando semanas. Me lo dice con la cara de alguien que está calculando si puede pedir lo que está a punto de pedir. Puedo quedarme. Digo, antes de que lo calcule demasiado. Si confías. Andrés me mira durante un momento. Un momento real. No el momento rápido de alguien que ya tomó la decisión y solo está siendo cortés. Confío, dice. Y va a su estudio y cierra la puerta. Primera vez, solo con Matías. Andrés dejó instrucciones pegadas en la nevera con la letra ordenada de alguien acostumbrado a dejar planos claros. El termómetro en el segundo cajón. El medicamento para la fiebre en el botiquín. El número del pediatra en el papel azul. Matías me mira cuando Andrés cierra la puerta del estudio. Evalúa la situación. Luego va a buscar un libro y me lo trae. Lo pone en mi regazo con la convicción de alguien que ya decidió cómo va a pasar la siguiente hora. Leo. Con voces. No sé por qué con voces, simplemente salió. Matías escucha con esa cara seria de 22 meses. El contrato antes de firmar. Evaluando si las voces son aceptables o si hay que recalibrarlo. Parece que son aceptables. A la media hora, la fiebre aparece. 38.2 en el termómetro. No alta, pero real. Seguí las instrucciones de la nevera. Medicamento, dosis, agua. Matías con fiebre es más silencioso que el Matías normal. Se queda quieto. Se acomoda. Busca el calor con esa confianza total que tienen los niños enfermos cuando alguien los sostiene y que no tiene nada que ver con el historial ni con el tiempo que llevan conociéndose. Se acomodó en mi pecho. No dolió el brazo. 40 minutos y no dolió ni una vez. El brazo que tardó 6 meses en dejar de doler, que todavía vuelve cuando cargo cosas demasiado tiempo, no dolió 40 minutos sosteniendo a Matías con fiebre en el sofá. Hay cosas que el cuerpo sabe antes que la mente. Eso es una de ellas.
Matías olía al jabón de su baño y a fiebre baja, y a algo más que no tiene nombre exacto, pero que reconocí con la misma certeza con que reconocí el aroma de madera la primera vez. La memoria del cuerpo no desaparece aunque el sistema te declare no identificado, y aunque pasen 14 meses, y aunque el mundo siga sin ti, el cuerpo recuerda lo que le importa. Había olvidado cómo se sentía esto. O quizás no lo había olvidado, quizás era la memoria del cuerpo, que es diferente a la memoria de la mente, y que no desaparece aunque pasen 14 meses. El peso de él, el calor. La respiración lenta de alguien que empieza a quedarse dormido. Cuando Andrés salió del estudio, Matías dormía en mi pecho. Andrés se paró en la entrada de la sala. No entró de inmediato. Los miró desde ahí. A Matías. A mí. A Matías de nuevo. Vi su cara en ese momento. No la cara del proceso legal, ni la cara del hombre que navega esto sin mapa. Vi la cara de alguien que está mirando algo que quiere con toda la claridad del mundo, y que al mismo tiempo entiende que ese algo tiene más de una persona que lo quiere. No dijo nada. Entró despacio. Se sentó en el sillón de al lado. Los tres en silencio con el sonido de Matías respirando. Esa noche le dije a mi abogado que suspendiera el proceso de reversión. No definitivamente. Temporalmente. Necesito tiempo. Mi abogado me preguntó si estaba seguro. No estoy seguro de nada desde hace 14 meses. Esa no es una razón para no decidir. Es solo la condición en que tomo todas las decisiones. Sí, dije. Estoy seguro. En el auto. Esa noche, no me fui inmediatamente. Me quedé afuera de la casa de Andrés con el motor apagado y el aroma de madera recién cortada todavía en la ropa de haber pasado el día adentro. El aroma de su casa, de sus espacios, de una tarde entera de bloques y libros leídos con voces y fiebre baja, y Matías durmiendo en mi pecho. La biología traidora de mi cuerpo hizo lo que hace cuando bajo la guardia a las 10 de la noche con el cansancio encima. Dijo, la verdad, con la claridad directa de algo que lleva semanas esperando que yo dejara de tener energía para silenciarlo. No era solo Matías. Llevo semanas diciéndome que es solo Matías. Mis instintos de Omega lo saben desde la primera vez que ese aroma llegó a la sala de reuniones de Carmen. Lo archivé. Lo ignoré. Tenía razones, buenas razones, racionales, ordenadas, pero la biología traidora no lee los argumentos. Solo responde. No era solo Matías. Alguien golpeó la ventana del auto. Bajé el vidrio. Andrés. Con la chaqueta puesta encima del pijama de estar en casa, lo que sugiere que salió rápido cuando me vio ahí parado desde la ventana. «Llevas 20 minutos ahí», dijo. No con acusación, con preocupación genuina. Pensando dije, ¿quieres entrar? La pregunta más simple del mundo. Sin segunda capa. Sin protocolo. Sin calcular qué significa que yo diga que sí. Sí, dije. Y entré. Ahí es de Jan. Ahí es sí. Capítulo 5. Lo que cuesta pedir. Andrés hizo té porque era tarde para café. Yo no tomo té normalmente. No di nada. A veces aceptas lo que te dan porque lo que realmente quieres es más complicado de pedir. Primera vez que estamos los dos sin que Matías esté presente, sin la trabajadora social, sin abogados en el fondo de ninguna conversación. Solo la cocina y el té, y las 2 de la mañana, y lo que llevamos semanas sin decir. Le cuento que suspendí el proceso. Andrés escucha. No hace la cara de alivio que yo esperaría la cara de alguien a quien acaban de decir que su hijo se queda. Hace la cara de alguien que está procesando información y que quiere entenderla antes de responder. ¿Por qué?, pregunta. No. Gracias. No. Me alegra. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo correcto todavía, digo. Y prefiero no hacer nada a hacer algo equivocado que no tiene vuelta atrás. Andrés asiente. Toma el té. ¿Qué necesitas? Esa pregunta. Esa pregunta otra vez. No qué vas a hacer. No cuáles son tus planes. ¿Qué necesitas? Tardé demasiado en responder. La respuesta honesta era que no sabía. Y me parecía insuficiente. Luego entendí que no era insuficiente, era la respuesta más verdadera que tenía, y que Andrés la iba a recibir como lo que era. Tiempo, dije finalmente. Necesito tiempo para entender qué es Matías para mí ahora. No qué fue, no qué debería ser. ¿Qué es? Pausa.
Y necesito entender otras cosas también. No dije cuáles. Andrés no preguntó cuáles. Hay conversaciones donde lo que no se dice pesa tanto como lo que se dice. Y esta era una de ellas. «Lo tienes», dijo Andrés, con la sencillez de alguien que dice las cosas que son verdad sin rodearlas de ceremonia. Silencio. Luego Andrés dijo algo que no esperaba. No sobre Matías, sobre él. Las primeras semanas cuando lo trajeron, lloré 3 veces. Lo dice mirando el té. No porque fuera difícil, aunque lo fue, sino porque no entendía qué estaba pasando en mí. Un día me levanté y preparé el desayuno para 2. Y pensé, ¿cuándo decidí esto? Y no supe responderlo. Y ahora sé que no hay una decisión. Hay una acumulación de mañanas. Pausa. Cada mañana que me levanté y le preparé el desayuno fue la decisión. Silencio. ¿Tuviste miedo?, preguntó. No sé exactamente por qué lo pregunto. Quizás porque las 2 de la mañana hacen que las preguntas directas sean más fáciles. Sí. Sin titubear. Cada vez que se enfermó. Cada vez que lloraba. Y no sabía por qué. Cada vez que el pediatra decía algo que no entendía bien, y tenía que buscarlo después en el teléfono a las 11 de la noche. Y ahora también. Solo que ya sé que el miedo no es una señal de que lo estás haciendo mal. Es una señal de que te importa. Una pausa más corta. Al menos eso me digo. No sé qué hacer con esa frase. La guardo en el mismo lugar donde guardo las otras cosas de Andrés, que no sé cómo usar todavía. Cada vez ese lugar está más lleno, y cada vez me cuesta más ignorarlo. Hay un momento esa noche donde quiero preguntarle algo que no tiene nombre todavía. No es sobre el proceso legal. No es sobre los horarios de visita. Es algo más difícil de articular. Quiero preguntarle si hay espacio. No en el expediente. En el espacio donde ya están él y Matías en la casa con los dibujos de peces en la pared y la planta que se llama Roberto, y las instrucciones en la nevera y las estrellas en el techo que Matías se durmió antes de ver. No lo pregunto. Me levanto a buscar agua, y cuando vuelvo cambié el tema y la conversación fue a otro lado. Pero lo pensé. Y pensar algo en voz alta, aunque sea solo en la cabeza, cambia algo. Lo vuelve más real. Más posible. Matías se despierta a las 3. Uno de sus sonidos de búsqueda no lloró. Solo el sonido de alguien que se despertó y está verificando que el mundo sigue en orden. Los dos lo escuchamos al mismo tiempo. Andrés empieza a levantarse. Yo también. Nos miramos en la penumbra de la cocina. Voy yo, digo. Andrés me mira un momento. No el momento rápido de quien acepta por cortesía, el momento real de alguien que evalúa si confiar y que decide que sí. Asiente. Entro al cuarto de Matías. Las estrellas en el techo brillan con esa luz suave de las cosas que esperan a que todo esté oscuro para mostrarse. Matías está sentado en la cuna con el pelo aplastado de un lado y la cara de alguien que todavía está entre el sueño y el mundo, procesando cuál de los dos quiere. Ve, evalúa. Incluso a las 3 de la mañana con pelo aplastado. La cara del contrato antes de firmar. Que no descansa aunque el mundo esté dormido. Vito, dice finalmente. Y se acuesta. Me siento en el borde de la cuna. Pongo una mano en su espalda. El ritmo que aprendí en 8 meses y que el cuerpo no olvidó aunque la mente sí creyó que lo había perdido. Hay ritmos que se instalan más profundo que la memoria consciente. El cuerpo los guarda donde el sistema no puede borrarlos. Se duerme en 10 minutos. Me quedo unos minutos más mirando las estrellas. Las que Andrés pegó, una por una. 2 horas de trabajo para un niño que se durmió antes de verlas. Eso me dice todo sobre qué tipo de persona es Andrés, el que hace las cosas aunque nadie esté mirando, aunque nadie pueda todavía decir gracias. Cuando salgo al pasillo, Andrés está apoyado en la pared de enfrente. No entró. Esperó, con los brazos cruzados y la cara de alguien que sabe exactamente cuándo un momento le pertenece a otra persona. ¿Puedo? Digo, no sobre quedarme a dormir. Sobre lo otro, sobre el espacio que llevo semanas, sin saber cómo pedir el espacio donde ya están él y Matías y Roberto, la planta y las estrellas del techo y las instrucciones en la nevera escritas con letra ordenada de arquitecto. Andrés entiende la pregunta sin que yo la termine. Sí, dice. Sin dudar. Como si siempre hubiera habido respuesta,
y solo hubiera faltado que yo preguntara. Del Vola Sanar Tumtanura. Alascoltan. Del Vola Sanar, capítulo 6. El espacio que siempre estuvo. La marca de un omega que lleva 14 meses reconstruyendo todo no funciona como en los manuales. No es un colapso. Es más parecido a reconocer algo que ya sabías pero que habías decidido no saber todavía. El aroma de madera recién cortada llegó sin que yo lo llamara. Esta vez no lo archivé. Esta vez no lo aplasté ni lo registré para procesar después. Esta vez simplemente lo dejé llegar. Con la misma calma con que uno deja llegar las cosas que lleva tiempo sabiendo que van a llegar. Hay una diferencia entre aplastarlo y decidir que no lo vas a aplastar. La diferencia no está en el resultado inmediato. Está en lo que pasa después. Cuando lo aplastas, vuelve. Cuando decides no aplastarlo, cambia de naturaleza. Deja de ser algo que controlas y se vuelve algo que simplemente es. Sus manos encontraron las mías primero. No mi cuello. No los lugares que los manuales describen. Las manos. Eso también es parte de quien es Andrés construye desde las bases, no desde el resultado final. La biología traidora de un omega que lleva 14 meses sin esto, hizo lo que hace cuando deja de tener razones para resistir. Se orientó. Completamente, sin reservas, con la certeza de brújula que no necesita explicarse a sí misma ni pedir permiso. El aroma de madera recién cortada se intensificó cuando se acercó. Ya no tenía la capa profesional encima ni la distancia de los protocolos. Era solo el aroma, directo y honesto, el que había estado archivando desde la sala de Carmen y que ahora llegaba sin ninguna mediación. La marca fue calor que se expandió hacia adentro, hacia los lugares que había mantenido cerrados durante el accidente. Los meses del hospital, los meses de reconstruir el nombre, los meses de buscar a Matías, los meses de encontrarlo y no saber qué hacer con haberlo encontrado. El calor los encontró a todos. No los borró, no los resolvió. Los incluyó, los puso en contexto. Eso es lo que nadie te dice sobre la marca. No borra nada. Solo da un lugar donde poner las cosas que ya estaban ahí. Los instintos de Andrés respondieron a los míos con una certeza que no tiene nada que ver con los protocolos, ni con el proceso legal, ni con los 14 meses de historia que ninguno de los dos planeó. Solo respondieron, como responde algo que llevaba tiempo buscando exactamente ese punto. El aroma de madera recién cortada se fundió con el mío de una manera que sus instintos de alfa reconocieron igual que los míos. Algo que buscaba ese espacio específico, y que finalmente, después de 14 meses de llegar demasiado tarde a todo, llegó a tiempo a esto. La segunda marca fue más suave que la primera. Como alguien que ya llegó a donde quería llegar, y que ahora tiene tiempo. Como la lluvia después de la tormenta, que no necesita ser violenta para mojar todo. Matías se movió en su cuarto. El sonido de alguien que se acomoda en sueños, que cambia de posición, que decide que el mundo está bien y sigue durmiendo. Los dos, en el pasillo en silencio escuchando a un niño de 22 meses dormir. Vito. Dije, sin saber por qué. Andrés me miró. Quizás Vito significa esto. Andrés no respondió de inmediato. Luego, quizás Vito significa dónde pertenece. No sé si tiene razón. Pero me parece bien. Del Vola Sanar Tumtanura. Alascoltan. Del Vola Sanar, la mañana siguiente, Matías nos encontró a los dos en la cocina a las 7. Nos miró. A mí. A Andrés. A mí de nuevo. Con esa cara de evaluación de 22 meses, el contrato antes de firmar. Luego dijo Vito, señalándome a mí. Y fue a buscar sus bloques. Andrés me miró sobre el café. Parece que el veredicto está dado. Dijo. No, parece. Tomamos el café. Matías apilaba bloques. Roberto la planta seguía siendo Roberto en la ventana. Nada se había resuelto todavía en el papel. Faltaban meses de proceso, de reuniones con Carmen, de decisiones legales que ninguno de los dos podía tomar solo. Pero en esa cocina, a las 7 de la mañana, con el café y los bloques y Vito todavía en el aire, algo estaba resuelto. A veces lo que se resuelve primero no es lo legal. Es lo que importa. Le dije a mi abogado que ya no quería la reversión de la adopción. Le dije que quería saber si existía un proceso para que dos personas compartan la custodia legal cuando una fue declarada muerta por error del sistema. Mi abogado dijo que era complicado.
Busque un precedente, dije. O creamos uno. Zina, vas a talice te la saviane. Viñó. Epílogo. 14 meses después. Matías tiene 3 años. Habla en oraciones ahora. Cortas. Directas. Con la eficiencia de alguien que tiene mucho que decir y poca paciencia para las palabras que sobran. Vito resultó significar Lucas. Lo descubrimos cuando empezó a decir Lucas, señalando la misma cosa. Andrés dice que fue su primer intento y que le quedó la versión original. Yo digo que me parece bien. Andrés dice que a él también. El proceso legal tardó 4 meses. El juez asignado al caso fue cuidadoso y metódico, consideró cada ángulo, escuchó a Carmen, escuchó a los dos, y en ningún momento favoreció a nadie. Solo consideró el bienestar de Matías. Las audiencias son un tipo particular de experiencia. Te sientas en una sala con mucha madera y mucho silencio, y alguien que no te conoce de nada decide sobre las cosas que más te importan en el mundo. Lo único que puedes hacer es decir la verdad con claridad y confiar en que la persona que escucha sabe distinguirla. Andrés y yo nos sentamos al mismo lado de la mesa. No fue planeado. Llegamos por separado y cuando yo me senté, Andrés se sentó a mi lado en lugar del lado opuesto. Carmen lo notó. El juez también. Ninguno dijo nada al respecto. No sé si eso cambió algo. Creo que no cambió el resultado lo cambió Matías, que se quedó dormido en el regazo de Andrés durante la hora más larga de la audiencia y que cuando lo cargué para salir, no protestó. Solo cambió de posición y siguió durmiendo. El juez anotó eso en su resolución, textualmente. El niño ha demostrado apego seguro hacia ambos adultos. La custodia compartida es la medida que mejor sirve su bienestar. Matías tiene 2 padres legales. No es la situación más común. El sistema no estaba diseñado para esto, pero lo es. La maceta de la entrada la pintamos de nuevo el mes pasado. Matías eligió el color. Amarillo. Andrés y yo le dijimos que amarillo era una elección valiente para una maceta. Matías nos miró como si no entendiera por qué eso requería valentía. Y siguió señalando el amarillo con convicción. Está amarilla ahora. Queda bien. Tiene más personalidad que la azul descascarada. Aunque la azul descascarada también tenía lo suyo. Carmen vino a tomar café el mes pasado. No en calidad oficial, el caso está cerrado desde hace tiempo. Vino porque quiso. Miró la maceta amarilla. Miró a Matías explicándole a Roberto Laplanta algo sobre dinosaurios. Miró a Andrés y a mí, en la cocina. Bien, dijo, con la calma de alguien que lleva años dando noticias difíciles y que cuando puede dar noticias buenas, lo hace con la misma sencillez. Bien, no dijo nada más. No hizo falta. Hay personas que aparecen en los momentos difíciles y que después, cuando ya no son necesarias en el papel oficial, siguen apareciendo porque quieren. Carmen es una de esas personas. La planta bien cuidada en el escritorio ya me lo decía desde el primer día. Un sábado en el parque, Matías le explica a un niño de su edad con toda la naturalidad del mundo. Yo tengo 2 papás. El otro niño... ¿Por qué? Matías. Porque sí. Fin de la conversación. Matías siguió con lo suyo como si el tema estuviera completamente cerrado. Andrés y yo desde el banco. El sol de sábado por la mañana y el café que Andrés trajo en un termo, porque aprendió que los parques los sábados son una sesión larga y hay que estar preparado. Resolvió en 4 segundos lo que a nosotros nos tomó meses, dice Andrés. Tiene 3 años. Todavía no aprendió que las cosas se supone que sean complicadas. Andrés me mira. ¿Cuándo lo aprendemos? Pienso en el accidente. En los 11 días. En los meses de reconstruir mi nombre de cero. En el expediente, que decía cerrado. En la primera vez que vi a Matías en los brazos de Andrés, y no supe distinguir entre la pérdida y el alivio, porque eran las 2 cosas al mismo tiempo. Pienso en Carmen con su planta bien cuidada. En el bloque rojo que Matías me dio el segundo día. En el vaso de agua que apareció en la mesa, sin que nadie dijera nada. En el pasillo a las 3 de la mañana con Andrés apoyado en la pared y la pregunta más simple del mundo. No me acuerdo, digo. Creo que a veces se desaprende.
Matías viene corriendo desde el tobogán con algo en la mano, una piedra, parece, que encontró extraordinaria. La examina durante 3 segundos. Decide. Se la da a Andrés. Andrés la examina con la misma seriedad. La guarda en el bolsillo. Matías me mira. Me señala. Vito, dice. Y vuelve al tobogán. ¿Por qué a mí no me dio piedra? El bloque rojo era tuyo, dice Andrés. Cada uno tiene su idioma. Tomamos el café. Matías sube y baja el tobogán con la concentración de alguien que está midiendo sus propias capacidades contra la gravedad y que tiene todo el tiempo del mundo para seguir midiendo. El sol entra entre los árboles de la manera en que entra cuando todavía no hace calor. Y el día todavía tiene la frescura limpia de las mañanas de sábado. No es la vida que imaginé cuando empezó todo esto. Es la que resultó. Y resulta que esa diferencia, en este caso, es la mejor noticia. Me llamo Lucas Medina. Tengo 27 años. Estuve muerto 14 meses según el sistema. Tengo un hijo que me llama Vito. Y que tiene la cara de evaluación más seria de cualquier niño de 3 años que he conocido. Y que le da piedras a su papá y bloques rojos a su Vito. Y que explicó toda nuestra familia en 4 palabras en un parque un sábado y luego siguió con el tobogán porque el asunto estaba resuelto. Tengo un alfa que me enseñó la rutina de mi propio hijo sin hacerme sentir que era una deuda. Que puso un vaso de agua en la mesa sin decir nada. Que esperó en el pasillo a las 3 de la mañana con los brazos cruzados y la cara de alguien que sabe cuándo un momento le pertenece a otra persona. Que pegó estrellas en el techo de un bebé que se durmió antes de verlas. Que esperó en el pasillo a las 3 de la mañana sin entrar, porque sabía que ese momento era mío. Que me enseñó la rutina de mi propio hijo como si fuera la cosa más natural del mundo y no algo que hubiera podido guardar para sí mismo. Eso también. No es la historia que imaginé cuando empezó todo esto. Cuando me desperté en ese hospital sin nombre y sin documentos y sin saber qué había pasado, la historia que imaginé que me esperaba era diferente. Más sola, más difícil. Con más pasos en el camino de vuelta y menos personas dispuestas a caminarlos. Me equivoqué. No siempre me alegra equivocarme. 14 meses de creer que Matías estaba solo en el mundo y de imaginar que volvería a encontrarlo en alguna situación que requería rescate. No fue así. Fue mejor que eso. Esta vez me alegra. Es mejor. No porque sea perfecta, sino porque es la que eligieron todas las personas que importan, incluido Matías, que lo resolvió en 4 segundos y siguió jugando. Yo todavía le aprendo. Descansar. Descampora conoskim. Anastalumana. Si esta historia te llegó al corazón, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias como esta. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Cuando Matías tocó la cara de Lucas por primera vez sin decir nada. Cuando Lucas lloró en el baño con el agua abierta y Andrés puso un vaso de agua sin preguntar. Cuando Matías dijo, papá, y Lucas tuvo que salir. O cuando Matías explicó su familia en el parque en 4 palabras y siguió jugando. Aquí siempre habrá historias sobre personas que encontraron que algunas cosas se resuelven mejor cuando dejas de intentar controlarlas. Gracias por estar.